Hola, ¿qué tal con todos? Te saluda Fabricio Salas. Te doy la bienvenida a este primer taller Hands-on Workshop de Anatomía Radiológica. Vamos a empezar con principios físicos de los métodos de imagen. Principios físicos del ultrasonido. Como su nombre mismo lo dice, tiene su origen o su base a partir del sonido, el cual es el resultado de la energía mecánica que viaja a través de la materia en forma de ondas, como lo vemos en la imagen, produciendo compresión y rarefacciones alternas. A su vez, estos se conocen como ecos cuando regresan y por eso es sinónimo de ultrasonido con la palabra ecografía. Entonces, cuando hablamos del principio físico del mismo, decimos que se basa en un emisor y un receptor, el cual las ondas de sonido viajan, son emitidas, entran en contacto con un objeto y son devueltos directamente desde donde se emitió el sonido. Es en donde se produce el procesamiento de estos haces ultrasonográficos o ecos, reflejando y procesando la imagen de las diferentes interfaces tisulares o estructuras corporales. Para comprender mejor esto, primero es necesario conocer cómo está conformada una onda de sonido, en la cual tenemos aquí una imagen de la misma, en donde el eje de las X está representado por el tiempo y el eje de las Y está representado por la presión. Entonces decimos que una onda de sonido se produce por los cambios de presión en un tiempo determinado. Aquí tenemos en un lapso, digamos, de un segundo, lo cual se conoce como un ciclo. ¿Sí? Lo que vemos aquí, entonces aquí tenemos un ciclo en una unidad de tiempo. Si nosotros cambiamos esta imagen y la ponemos, digamos, de esta manera, aquí tenemos ya dos ciclos en un tiempo determinado. Entonces, en este video nosotros vamos a observar cómo existen las oscilaciones en un tiempo determinado. Ahora, yo les había comentado que esto se maneja por oscilaciones dentro de un ciclo de un segundo. Cuando existen 20 ciclos en un segundo, eso se traduce como 20 hercios. Conforme van aumentando los hercios, nosotros ya vamos entrando al mundo de los ultrasonidos. Y nótese cuando recién empezamos a escuchar algo. Cuando llegamos a este límite ya es imposible de escucharlo con el oído humano. Entonces, ahora entramos al mundo del ultrasonido. El ultrasonido se define como una serie de ondas como las que vimos anteriormente, generalmente longitudinales, originadas por una vibración de un cuerpo elástico y propagadas por un medio material. En cada medio material, pues la velocidad va a diferir. La frecuencia supera la del tono audible por el ser humano. Claro que sí. Como vemos, el campo auditivo humano va desde 20 hasta 20.000. Por debajo del mismo están los infrasonidos y superior estamos los ultrasonidos. Por ejemplo, algunos mamíferos pueden escuchar campos desde 20.000 a 40.000 y otros incluso hasta 160.000. Entonces queda claro que el campo auditivo humano es de 20 a 20.000, mientras que el ultrasonido diagnóstico, pues este es de 2 a 20 megahercios. Si traducimos que un ciclo por segundo es un hercio, un kilohercio se traduce como 1000 hercios y un megahercio es 1.000.000 de hercios, es decir, estamos hablando de 2 a 20 millones de hercios aproximadamente, el ultrasonido de aplicación diagnóstica. Alguna vez también hemos escuchado que es un decibel, no hay que confundirlo con la palabra hercio. Un hercio es la cantidad de ondas en un tiempo determinado y un decibel es la intensidad o lo que vulgarmente llamamos el volumen de estos sonidos. Por lo tanto, no es lo mismo. Ahora, pasando directamente a la parte ya de la propagación del sonido, como ya vimos que algunos mamíferos utilizan las ondas sonoras o sonar para poder comunicarse, para poder ver diferentes objetos, incluso en la oscuridad, como vemos aquí en la imagen, esto va a depender mucho de la densidad o la elasticidad del objeto que se está enfocando. Entonces, cuando nosotros también hablamos de la velocidad de cómo se propaga este sonido, vemos, miren, que viene aquí directamente y poco a poco este va perdiendo intensidad conforme va avanzando. La velocidad del sonido dentro del cuerpo humano es de aproximadamente 1540 metros por segundo.
Vemos aquí diferentes imágenes de cómo son las ondas de sonido. Ya lo dijimos anteriormente que la velocidad de propagación va a variar dependiendo del tejido, como vemos aquí en la imagen. Vemos que 330 metros por segundo es en el aire y de 4080 metros por segundo, miren, en el hueso. Por eso depende mucho el tratar de hacer una exploración ultrasonográfica de un hueso. Ya vamos a ver cómo se ven las imágenes. Entonces, 1540 metros por segundo es la velocidad en la cual va en el cuerpo humano, pero a veces esta velocidad se ve alterada dependiendo de las estructuras, como ya lo vimos anteriormente, depende de la rigidez o elasticidad de los tejidos. Imaginen que aquí nosotros tenemos una estructura no tan densa y aquí una estructura mucho más densa. Cuando no hay ningún impedimento, el haz ultrasonográfico pasa directamente. En cambio, dependiendo de la rigidez o elasticidad de esto, las ondas pueden verse alteradas. Entonces, por ejemplo, aquí va una onda, aquí va otra. Cada una de estas viaja a diferentes velocidades. Vemos que aquí cuando chocó contra una superficie mucho más densa, la velocidad perdió energía y asimismo perdió velocidad, por lo cual podemos ver a veces artefactos como este de aquí, que se conoce como artefacto de velocidad de propagación. Cuando hablamos de impedancia acústica debemos entender que estos haces ultrasonográficos se pueden reflejar, como en el caso de una estructura ósea, se pueden dispersar, como en el caso de órganos sólidos, como por ejemplo el hígado, o se pueden refractar o absorber en el caso de estructuras con contenido líquido, por ejemplo la vejiga. Parte de esta energía se transforma en calor cuando estamos expuestos por mucho tiempo a los haces ultrasonográficos. Cuando hablamos de la atenuación, asimismo, vemos que en el aire la atenuación es mucho mayor en relación al agua. Por eso la dificultad de poder enfocar estructuras cuando tienen contenido de aire. Entonces, aquí vemos una imagen de un corte típico a nivel de la parte abdominal, en donde vemos la cabeza, el cuello y la cola del páncreas. Nótese los diferentes cambios de las atenuaciones dependiendo del contenido que tengan cada uno de estos. De lo cual se da pues los diferentes términos, sea hipoecogénico, hiperecogénico, anecoico, con refuerzo o con sombra acústica, los cuales ya se abordarán posteriormente. Ahora, pasando a la parte de instrumental, el equipo de ecografía está formada por un transmisor, a su vez también es un transductor y receptor, un procesador, una pantalla, como vemos aquí, y un grabador o archivo. Entonces, ¿cómo funciona cada uno de estos elementos mencionados? Tenemos aquí un transductor que hace a su vez de emisor, también hace de receptor, que recibe y procesa la imagen directamente acá en un equipo y este lo transforma en la imagen que nosotros vemos en el equipo de ecografía. Ahora, ¿cómo funciona este transductor? Este transductor funciona con el principio de la piezoelectricidad utilizando cristales piezoeléctricos. Los cristales piezoeléctricos pueden estar elaborados de circonita de plomo o de titanio, que en este caso son estos amarillos, que se estimulan con cierta cantidad de energía eléctrica. Estos vibran y producen ondas de ultrasonido. No todos estos de aquí son estimulados a ondas eléctricas. Algunos son estimulados por ondas de ultrasonido, los cuales vibran y a través de un receptor son interpretados y convertidos en una imagen que es la que nosotros vemos en la pantalla. Aquí tenemos una exploración de un riñón derecho. Como podemos ver, el transductor se pega directamente a la piel y emite los haces de ultrasonido y genera cortes, como lo vemos aquí. Cada uno de estos cortes son de un sector del riñón, como vemos aquí, y esto produce una imagen. La parte de la selección del transductor es una parte muy importante, ya que cada uno de estos maneja diferentes frecuencias. Si nosotros tenemos frecuencias bastante altas, vamos a tener una mayor resolución, pero menor penetración. Si nosotros tenemos aquellos transductores que manejan menor frecuencia, van a tener mayor penetración, pero va a disminuir la resolución de los mismos. Algunos métodos de imagen especiales, como por ejemplo las imágenes en 3D, se caracterizan porque este transductor puede realizar múltiples cortes a la vez y los puede hacer una reconstrucción tridimensional, como lo que vemos en la imagen.
Asimismo, cuando tiene muchos más de estos cortes para hacer, tenemos imágenes 4D y actualmente las imágenes 5D. Es importante saber para la calidad de la imagen la resolución espacial, que es la capacidad de diferenciar dos estructuras muy próximas como objetos separados, como vemos en la imagen. Y finalmente, pues solo lo vamos nada más a nombrar al ultrasonido Doppler, el cual consiste en una técnica especial de evaluación ultrasonográfica para los vasos sanguíneos mediante el registro de la onda de pulso y determinación de su presión, dependiendo si es que éstas se alejan o se acercan hacia el transductor, teniendo esta diferente variación de color. Gracias por su atención.